con grandes dificultades, con momentos difíciles, pero siempre hemos visto tu misericordia y tu amor. Y sabemos, Señor, que no nos abandonas. Sabemos que debemos andar por fe y no por vista, pero sabemos, Señor, que tenemos como Josué. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Señor, esta iglesia se va a esforzar, esta iglesia no va a desmayar, esta iglesia no va a tener temor, pondrá su mejor esfuerzo, su mejor talento, sus mejores dones a tu servicio, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Libro de Daniel, vayan conmigo por favor al capítulo 9. Ahí simplemente vamos a cerrar el estudio que iniciamos acerca de la vida de Daniel. Vimos en la primera parte del domingo pasado cómo un joven le da ejemplo a los jóvenes de nuestra iglesia, cómo un joven vivió en medio de una civilización babilónica perversa, torcida, pecaminosa, llena de esclavitud en la oscuridad, en la hechicería, en la adivinación. Y Daniel tuvo que ser llevado como esclavo allí en el año más o menos 536 antes de Cristo. Llega allí y este joven Daniel le cambian el nombre, lo visten como caldeo, le ponen el gorro de caldeo, le ponen nombre caldeo, lo ponen a comer como caldeo y él dice: yo no soy caldeo, yo soy ¿qué? Hebreo, y soy del Dios de los ejércitos. De tal manera que Daniel dice, su primera convicción fue que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él puede ser y dijo: me cambiaron el nombre, pero no cambiaron mi corazón. Ese es el mensaje ahí de Daniel. Han cambiado todo, jóvenes, ustedes vienen en un mundo diferente, en un mundo de internet, de perversión, de música, adicciones, pero no dejen cambiar su carácter. Vivan con convicciones y puedan decir: yo puede ser que esté en este mundo, pero mi corazón no cambia. Este fue un joven de oración. Nos podemos ver todo el tiempo orando, no solo él, sino con sus amigos, con Misael, Ananías y Azarías. Y dice que una de sus prácticas más importantes de este joven Daniel fue la oración. No solo en conjunto, su oración también a solas. Y vimos también en el capítulo 6 y el capítulo 9 cómo Daniel oraba 3 veces al día con la ventana abierta mirando a Jerusalén, y eso le costó aflicción y dolor y fue llevado al pozo de los leones. Es decir, que su fe fue probada. ¿Y qué dijo Daniel? No importa, yo voy a adorar a Dios, a Jehová, y así me hayan cambiado el nombre, así me pongan ropa de caldeo, yo no soy caldeo, soy hebreo y me llamo Daniel. Y me costó la vida, no importa, baja al pozo de los leones y Dios los rescata y los saca con poder y gloria, y el rey Ciro se maravilla. Muy bien, veamos entonces finalmente las promesas para Daniel. Uno dice, bueno, ¿y todo esto valió la pena? Uno dice, este joven salir sin papá, huérfano, desarraigado, esclavo, cae en un mundo babilónico terrible, ¿vale la pena? ¿Hay esperanza? ¿Vale la pena luchar contra estos reyes y pararse en sus dos pies y decir: yo no te voy a adorar, yo no me voy a inclinar a tus dioses, yo no voy a comer de tu comida, yo no me voy a llamar Belsasar, yo soy Daniel? Y nunca, jóvenes, olviden de dónde nacieron, quiénes son sus familias y quién es su Dios. No importa dónde estén. Una de las cosas maravillosas es que Daniel estuvo en la mejor universidad del mundo, en Harvard, y se llamaba Babilonia, donde nació la civilización de las matemáticas, la medicina y otras ciencias. ¿Y sabe qué hizo ese joven? Aprovechó la oportunidad y estudió. ¿En Babilonia? Sí, pero estudió, y dice que después fue encontrado 10 veces más inteligente que cualquier otro joven. Jóvenes, aprovechen las oportunidades que Dios les da, no las desperdicien, no las echen a la basura. Vayan, estudien, prepárense, para que eso tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? Años después, Daniel es el segundo al reino, lo ponen como gobernador de toda Babilonia, y aún más, entra Ciro, el persa, los medoperses, ¿y qué ponen? A Daniel como gobernador segundo. Es decir, ¿tenía un propósito estudiar? Jóvenes, ¿vale la pena estudiar? Sí, porque Dios tiene un propósito, que un día ustedes ocupen lugares de prominencia y desde esos lugares hagan una influencia bíblica y tengan una sociedad piadosa y justa. Estudien, jóvenes, prepárense.
Aprovechen las oportunidades porque eso hizo Daniel. Al tiempo que Daniel crece, ya estamos aquí más o menos, Daniel tiene aquí, vemos en el capítulo 9, si ustedes pueden ver acá, ya Daniel está más o menos de 80 años de edad. Y cuando se escribe el capítulo 9, capítulo 10, 11 y 12, ya Daniel tiene 80 años de edad. Y vamos a ver algunas promesas que Dios le hizo, maravillosas, sobrenaturales. Y uno dice, jóvenes, vale la pena si Dios te va a hacer promesas y te las va a cumplir. Dice Dios, deleítate en Jehová y Él que concederá las peticiones de tu corazón. Pastor, yo quiero una buena esposa, un buen esposo. Dios te la da. Pastor, yo quiero una buena universidad. Dios te la va a dar. Pero primero tienes que, ¿qué? Deleitarte en Jehová. Esa es la condición. Y luego viene la promesa. Pastor, yo quiero un buen trabajo. Dios te lo va a dar. Pastor, yo quiero viajar. Dios te lo va a dar. Si es para honra y gloria del Señor. Dios te va a poner en lugares prominentes de influencia donde vas a poder decir, yo soy el Dios, mi Dios es Dios de Israel y no me arrodillo ante los dioses ajenos. Cuando Daniel llega al capítulo 9, Dios le hace 3 promesas. Número 1, capítulo 9, versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Fíjense que ya estamos en la segunda imperio. Daniel vivió en el imperio babilónico, muere ese imperio asediado por los medopersas y ahora quienes gobiernan está Darío, el medo y Ciro el persa. Cuando entra Daniel ya tiene aquí 80 años. Ahora, es interesante acá porque logró, mire cómo el testimonio del carácter de Daniel trascendió en la historia y a través de las civilizaciones. Entonces quedó tan bien recomendado por los babilónicos, su testimonio fue tan grande, su administración fue tan sabia, tan prudente, porque él manejó ¿qué? Dinero. Manejó a los magus, ¿se acuerdan? A los zápatras, a los astros, les decía lo que tenían que hacer. Por eso su influencia fue que sobre esos magus ellos aprendieron que un día Jesucristo vendría. Es lo que vamos a celebrar ahorita el 24, entre comillas, secularmente. ¿Dónde aprendieron esos magus eso? De Daniel. Daniel no les enseñó, vamos a poner esto esotérico y ponga el gato con la cola hacia la puerta para que le dé buena suerte y el elefante así colgado. No, Daniel no se puso a astrología ni a nada de esas cosas. Les dijo, hay un Dios y hay una promesa. Y les enseñó la escritura. Daniel no perdió el tiempo. Ahora, miren el versículo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, no dice Belsasar, ¿sí? Ya se quitó ese estigma, ¿no? Ya no estamos en los babilónicos. Lo lindo es que Dios usó a los medopersas, a Darío y a Ciro, de una forma maravillosa. De tal manera que permitió que Daniel mantuviera su identidad hebrea. Eso fue lindo, eso es sobrenatural, maravilloso. Y Daniel se sentía, qué lindo. Ya no soy caldeo, soy judío, soy un hebreo, amo a Dios. Y eso le permitió a estos hombres. Dice, en el año primero de su reino, y yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta, ¿qué? Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. ¿Qué hace? Simplemente, la primera promesa que Dios le hace a Daniel dice que el pueblo volverá a Israel. ¿Y a dónde se va? Al libro de Jeremías. Si usted va al libro de Jeremías, el capítulo 29, y me encanta esto porque hago la observación. ¿A dónde se dirigió Daniel a buscar respuestas? ¿En la bola mágica de los hechiceros? ¿En la adivinación babilónica, que era bastante fuerte e influyente en los medopersas todavía? ¿Se fue a buscar a los magos? ¿Qué hizo? ¿Buscó qué? La palabra de Dios. Impresionante, ¿no? No se fue a otro lugar. Cuidado ustedes de buscar brujas, que le ligan nuevamente a la pareja, que el entierro, que le leen la mano, el tabaco. Mira, eso no existe, pastor. Oh, sí. Yo que trabajo por el sur, eso abunda. Le traemos el ser amado, le ligamos su ser amado, etcétera, etcétera. Eso abunda.
Y usted me dirá, ¿y entran personas? Pues yo he hecho el ejercicio. Yo a veces me paro un ratico y digo, a ver qué pasa. Y entran. Y entran. ¿Qué hace Daniel? No, señores. Se va al libro de Jeremías, capítulo 29. Vayan conmigo, versículos del 10 al 12. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Amén. Cuando Daniel ve esto, salta de alegría. Lleva 80 años, escúchelo, de esclavo. ¿Vive bien? Sí. Tiene una buena posición, pero sigue siendo ¿qué? No tiene país, no tiene templo. El judío que no tiene templo y no tiene país anda desarraigado, es incompleto. Se siente un hombre infeliz porque su esencia es el templo y su país. Esa es la esencia del judío. Ellos viven por eso. Por eso ahora que están peleando tanto acá, por eso han peleado tantas veces. Entonces dice el versículo, termina ahí conmigo, versículo 10, el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice que va a pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando Daniel escucha esto, salta de amor y de gracia y vuelve a Daniel capítulo 9 de gozo y encuentra que esto es una realidad cumplida y real. Miren el capítulo 9 de Daniel, versículos 23 al 24. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres mi muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para tener la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué le está diciendo Daniel? Que lo que leyó en Jeremías, eso es una realidad y va a suceder. Y esos son los versículos que está diciendo en semanas qué es lo que va a pasar. Y efectivamente pasó. Si ustedes miran, más o menos en el año 536, Ciro el Grande da una orden de repatriar o de volver o de los exiliados volver a Jerusalén. Y eso ustedes ¿dónde lo ven? Ahí ustedes pueden ver en el libro de Esdras y Nehemías, pero sobre todo en Esdras y Nehemías, encontramos la primera migración que fue a través de Zorobabel, que fue un sacerdote, y más o menos 50,000 judíos regresan en el año 536. Luego viene una segunda con Esdras, más o menos unos 60 años, 30 años después. ¿Se cumplió esa promesa? Daniel le dijo Dios le dijo, no vas a estar siempre esclavo, tú vas a morir acá. ¿Sabe que Daniel murió esclavo? Cuando Daniel muere, más o menos muere en el año, Daniel muere más o menos en el año 530, 33, 34, más o menos. En el 36 es cuando dan la orden. Es decir, el que se muere y la promesa se cumple. Nunca la vio, pero vivió por fe. Y entendió que él, como pueblo, volverían a su pueblo, a su ciudad. Entonces, primera promesa, le dice, tú vas a volver, tu pueblo va a volver, van a regresar, van a estar ahí con la gracia de Dios, mi buen amado. Ahora, miren en los versículos 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la. Versículo 17. Ahora pues, Dios. Mire, ¿qué hace Daniel? Hace una oración intercesora. Y él dice, eso somos nosotros, lo merecíamos. Pero esta oración llega a los oídos de Dios y por eso en Jeremías dice, clamen a mí
Oren a mí, yo los haré volver y yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Esta oración de Daniel intercesora permite que esa promesa tenga forma, color y realidad. Mira el versículo 17. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Intercede. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y Dios le dice, Daniel, vas a volver, tal vez tú no, pero tu pueblo va a volver, y para él fue suficiente. El saber que su pueblo iba a regresar, iba a reconstruir el templo con Zorobabel, el sacerdote, con Esdras, ¿sí? Ese mismo templo que hizo Zorobabel es el que remodeló Herodes, para que sepan. Es el mismo, permaneció desde esa época. Pero mira el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Escúchelo. Ahora yo pregunto, ¿Daniel cometió todos esos pecados? No, no. Fue el pueblo, pero él fue un hombre, un joven de Dios, un hombre de Dios. Pero se incluyó como pueblo, con el dolor del pueblo y de la esclavitud. Y dijo, yo también hago partícipe de eso. Y mire lo que dice. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿les parece conocido ese nombre? A quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. ¿Cuándo fue dada la orden? Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Sabe qué arranca de aquí en adelante? Dios le da el privilegio de ver lo que va a pasar, no solo desde ese momento cuando Ciro da la orden para la restauración del templo, hasta la venida del Señor Jesucristo, sino más allá, le permite ver el momento del rapto de la iglesia y luego viene la tribulación, la gran tribulación, la bestia, la persecución del pueblo judío, el remanente salvado, y le permite ver en gloria a la iglesia y al pueblo de Israel redimido. ¿Sabe por qué? Porque él era muy amado. Usted le da grandes cosas al que usted ¿qué? Ama. Daniel era muy amado. Y dice Dios, este es. Y le confió y lo inspiró y le permitió escribir. Si ustedes leen todos estos 2, 3, 4 capítulos y los compara con el libro de Apocalipsis desde el capítulo 5 en adelante, es fiel elemento de lo que profetizó Daniel. Aún más, el Señor Jesucristo habló de esto en Mateo capítulo 24. Ahí está. Una triada perfecta de profecía. Se las he resumido en esa manera. Por eso nosotros como iglesia tenemos una esperanza. Daniel vio en visión que su pueblo volvería, que su pueblo tenía una redención maravillosa. Y se cumplió con Ciro en el año 536 cuando regresa. Veamos por favor cómo esa oración de ese joven muy amado logró efecto. Vuelvo y diga el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada ¿qué? La orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel no acababa de decir amén cuando Dios le dijo, listo, está hecho. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí sí. A mí sí. Está orando cuando o suena el teléfono o pasa algo y yo digo, Dios, está orando por eso y ya, tan rápido. Amén. Igual fue con Daniel porque era muy ¿qué? Muy amado. Cuando usted Dios lo ama, le responde al instante. Dios no espera. Veamos la segunda promesa. Le dijo, tu pueblo va a volver tranquilo, más o menos de 85 años muere de Daniel, en esclavitud con los medopersas, y después de ese tiempito, a los 2 años, sale la primer remanente. No lo vio, pero lo confió que era así una realidad.
y vivió por esa esperanza. Vivió feliz porque su pueblo volvería a tener un templo y un país y una identidad judía. Ahora, segundo, la resurrección. Le dio una promesa de que él iba a resucitar. Mire, capítulo 12 de Daniel, versículos 2. Le dio una promesa de resurrección. Miren aquí la promesa de resurrección. Le dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vayan a Juan capítulo 11, por favor. Vayan a Juan capítulo 11. Y esa promesa, el Señor Jesucristo la revive, la da como una realidad y una mujer judía no la recuerda. Mire Juan capítulo 11, por favor, versículo 24. Versículo 23. Cuando muere Lázaro, dice Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Eso es verdad? Sí, porque eso fue una promesa para Daniel en Daniel capítulo 12. Daniel dijo, van a resucitar unos para vida y otros para qué. Vergüenza. Mucho cuidado con esas dos palabras porque no habla de aniquilación. Algunos piensan que cuando salen al infierno allá sigue la fiesta. O que son aniquilados y que no van a sentir nada. Va a haber qué? Vergüenza y confusión. Y será el sitio de dolor, llanto y crujir de dientes. No es a seguir la fiesta como algunos creen. Van a estar en una soledad absoluta, separados de Dios, separados de sus amigotes de farra, de su música, de sus adicciones. Será solo por la eternidad, en separación, en confusión y vergüenza absoluta. Y mira lo que dice acá. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿De dónde sacó eso Marta? De Daniel capítulo 12 versículos 2 al 3. Entonces Daniel sabía que Dios le dio una promesa a Daniel que iba a haber resurrección. Sí, porque Daniel dijo, yo me muero y ¿qué va a pasar ahora? Y uno dice, no te preocupes, yo te amo tanto que no solo te voy a dar la visión de las generaciones y del mundo, sino te voy a dar una visión de lo que te va a pasar a ti. Qué lindo, ¿no? Y Dios le dice, esto va a pasar en el mundo, y vendrá una tribulación y vendrá esto, pero contigo hay una promesa, tú vas a resucitar, nos volvemos a ver. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Miren lo que pasa acá, quiero darles la primera resurrección, eso hay que dividirlo, vaya a 1 Corintios capítulo 15, yo me voy a demorar aquí un minutico. 1 Corintios capítulo 15, Pablo toma esto que habla Daniel. Es un poquito complicado de entender, trataré de dárselo lo más fácil, porque estamos hablando de resurrecciones, pero mire, capítulo 15, versículos 22 al 26, esto es Biblia, esto es, como dice, carne para que ustedes entiendan. Y cuando presenten defensa del Evangelio, la gente que le dice, no, eso no hay resurrección, hay reencarnación, yo me voy a reencarnar en una hormiga. Entonces, no, dígale, espere, eso no es cierto. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 26, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Todos los que estamos en ¿qué? En Cristo seremos ¿qué? Resucitados. La pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si está en Cristo, usted va a ser resucitado. Dice, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, muy interesante ahí, dice, versículo 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Que hay un orden en las resurrecciones. Daniel dice que hay una primera resurrección, ¿cierto? Primera resurrección y hay una segunda resurrección. La primera es para vida y la segunda es para condenación. Escúcheme, la primera resurrección que es para vida se divide en varias secciones. La primera es cuando resucitó Jesucristo, las primicias. ¿Sí? Esa es la primera resurrección, fue en Jesucristo. La segunda
Resurrección está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que es el rapto de la iglesia. Es la segunda resurrección de la primera resurrección. ¿Sí me entienden? A ver, primera resurrección con subdivisiones. La primera subdivisión es Cristo, la primicia. ¿El rey resucitó? ¿Sí o no? Sí. Ahora, la segunda es el rapto de la iglesia. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. La segunda de la primera resurrección, ahí está. La tercera está en Apocalipsis capítulo 11, se lo estoy resumiendo. Es cuando los dos testigos de Apocalipsis resucitan. Entonces, todos estos son de Cristo. Algunos hablan que son Elías o Enoc, o Elías o Moisés. No es muy claro los teólogos, pero eso se lo dejamos al Señor. Sabemos que Él escoge correctamente. Y la tercera resurrección es cuando se resucitan post-tribulación. Post-tribulación, ahí están los santos del Antiguo Testamento y los que murieron mártires durante la tribulación. ¿De acuerdo? Ahí están. Y estos hombres santos del Antiguo Testamento entran al reino milenial. Ya entramos todos al reino milenial. ¿Entendido? Entonces, ¿hay una primera resurrección con divisiones? Sí. Y ahí están. Entonces uno dice, ¿cuándo vamos a ver a Daniel? Pues a Daniel lo vamos en la resurrección después de la tribulación, cuando resuciten los santos del Antiguo Testamento. Ahí lo vamos a ver, no antes, en el sentido de resurrección, con el cuerpo que Dios ha provisto para nosotros. Un cuerpo que incorruptible, glorioso, majestuoso. Y ese cuerpo, bueno, yo no me imagino cómo será, pero es un cuerpo. Hay un tema teológico, nadie sabe cuál es el cuerpo de los que van al infierno. Nadie sabe. Póngase a leer la Biblia, no dice. Eso es un misterio que solo Dios lo va a determinar. Pero usted para vivir tiene que tener un cuerpo, ¿sí o no? Y si no tiene cuerpo, pero tiene conciencia de andar, eso es como verse usted que no tiene nada, pero siente, eso es complicado. Los teólogos tienen ahí algo bien complicado, pero para mí no, simplemente es así. Para Dios es así, para mí eso es suficiente. Entonces, viene esa resurrección, ahí está la primera resurrección. Ahora veamos la segunda resurrección. Veamos la segunda resurrección. Muy bien. Esa viene después del milenio. Entonces, nos vamos, ¿cuántos nos vamos en el rapto? Arriba la mano. Ya, nos fuimos. En un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y nos reuniremos con ellos en las nubes. Ok. Entramos a las bodas del Cordero. Aquí comienza el periodo de la tribulación. Los teólogos no se ponen de acuerdo si es que la iglesia se va y al día siguiente comienza la tribulación. Yo no creo, es un pensamiento mío, me alineo con otros teólogos. Yo creo que viene un momento en que todo el mundo desaparece y comienza la teoría. Se lo llevaron los marcianos. Se desapareció porque me debía plata y se desapareció de este mundo. Y comienza una serie de argumentos para que la gente no entre en pánico, sino tranquilo, se desaparecieron algunos, pero simplemente es una cosa sobrenatural y rara y bla, 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 bla. Y la gente comienza ¿a qué? A bajar los brazos, a pasar ese momento como de angustia, de dónde está mi hermano, dónde está mi mamá, que iba a la iglesia bautista Valle de Josafá y le gustaba comer arepas allá ricas, ¿cierto? ¿Dónde está mi tía, mi abuelita? Oiga, no, pero... Y empieza a bajar como ese desasosiego porque entra a ministrar este mundo el espíritu de ¿quién? De Satanás, el espíritu del anticristo. Recuerde que la iglesia se va y el Espíritu Santo ¿qué? Se va. Ya no hay quien retenga el pecado, que lo mantenga al límite, que crea en nosotros piedad y justicia y convicción de pecado, juicio. Ya no está. Se va con eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en el creyente. Nos fuimos. ¿Ok? Vienen las bodas del Cordero, aquí viene la tribulación, la gran tribulación, y viene entonces el Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿cierto? Ok, ahí viene. Y ahí viene cuando viene la resurrección de los antiguos del Testamento, los que murieron, y entramos al milenio.
Y el milenio es un área donde Cristo reinará en este mundo literal y habrá nueva civilización y todo florecerá. Dice que los desiertos darán ¿qué? Flores, el agua, y el león comerá con el cordero y el niño jugará con serpiente. Y habrá justicia verdadera, porque el que da justicia es ¿qué? Su Cristo. Un paréntesis. El Señor vino hace 2023 años a nacer en un pesebre para traer bondad y misericordia, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando Él venga en su segunda venida, viene a juicio, a dictar sentencia. Ya no hay más. Pasa el milenio y entonces viene acá, vean conmigo, el gran trono blanco. Vamos a, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 20, vayan conmigo, leámoslo ahí. Y todo esto se le dio a Daniel, qué bendición. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, unámoslo con el capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ahí viene una serie de situaciones hasta el versículo siguiente. Y luego dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Atormentados. Y vi un gran trono blanco. Ahí viene la segunda resurrección. Ya vimos la primera resurrección. Ahora viene, muy bien, la segunda resurrección, que es para condenación, que nos habla Daniel. Que nos habla de la primera resurrección de vida, que ya vimos en sus ciclos. Ahora la segunda para condenación. Muy bien, excelente. Ahí leamos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Cuáles muertos? A todos los que han muerto en sus delitos y pecados de toda la historia. Ahí están, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta es la segunda resurrección para condenación. ¿Ok? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y tribulación. Ahí están todos metiditos. Todos. Y dice, grandes y pequeños. Está hablando de posición. ¿Va a estar ahí Nabucodonosor? Posiblemente, ¿cierto? Si no se arrepintió Ciro, Alejandro el Grande, todos los emperadores romanos. Ahí están, grandes y pequeños, todos. Y luego dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Pues los libros donde Dios ha colocado todas las evidencias, sus palabras, escuchen, ha puesto allá sus palabras, sus pensamientos y sus obras como pecador. Los libros no están ahí por... Si Dios ha hecho todo eso en la eternidad, ¿sí? Ha ido anotando sus palabras como pecador, sus pensamientos y sus obras. Y dice que todos estarán de pie. ¿Por qué de pie? Porque el acusado, cuando espera la sentencia, le dice el juez, póngase de pie. Ahí no están arrodillados, sentados de camping. No, eso es terrible, este escenario. Están de pie el acusado para escuchar el veredicto. Disculpa. Nadie podrá decir nada, habrá un silencio absoluto, porque los libros están abiertos y ya todos saben que sus pensamientos, sus palabras y sus obras están ahí escritas y ya no hay nada que hacer. La evidencia es tan contundente, tan abrumadora, que simplemente dirán,
Qué tonto. No acepté la invitación para la fogata con los jóvenes. No vine un domingo a la iglesia cuando me invitó mi mamá, o mi hermana, o mi papá. Solo pasará en su pensamiento de decir, fui un torpe al no estar en este lugar donde está la salvación de Jesucristo. Y mire lo que pasa. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro está donde están los nombres de los redimidos. Ahí están todos los resucitados. ¿Está su nombre ahí? Espero que sí. Hay un libro muy lindo, dice, a mi nombre yo feliz responderé. Van a pasar lista muy seguramente, porque es un libro de asistencia. Y luego dice, recuerde que estamos hablando de la segunda resurrección del profeta Daniel, que habla de la condenación. Mira hasta dónde Dios amó a Daniel, que le entregó todo esto en visión. Cuando usted lee un poquito más adelante a Daniel, Daniel se acongoja. Está un poco confundido, pero Dios le explica la visión, pero él dice, terrible Dios. Se acongoja tanto el saber que tantas personas van a terminar en el infierno. Daniel se acongoja terriblemente. Pero era la visión que tenía que cargar en sus hombros y tenía que escribir. Nada que hacer. Y dice, y fueron juzgados los muertos, es decir, acuérdense, estamos en la segunda resurrección, ya resucitaron, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y al mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Segunda resurrección profetizada para Daniel, donde él le promete que él va a resucitar, y va a resucitar para gloria, pero también hay una resurrección para condenación. Lo más triste es que aquí dice que cada uno va a ser juzgado por sus obras, cada uno, a partir de los 7 años de edad en adelante. Por eso el afán de traer los niños a la iglesia. Alguien me dirá, pero, pastor, espere que tenga 10 años. No. Porque a los 10 años posiblemente ya fuma, ya consume drogas, ya ha intentado suicidarse 3 veces, ya roba, ya miente, ya está en una pandilla, ya se hizo 10 tatuajes, ya es jíbaro. Entonces, ay, pastor, miren las noticias, por favor. Miren las noticias, no sean ingenuos. Satanás va a robarnos nuestros hijos. ¿Necesario que ellos conozcan a Cristo desde los 7 años? Sí, sí o sí. Nada que hacer, hay que hacerlo. Hay que bombardearlos con la palabra de Dios. Y eso hacen nuestros maestros. No los dejemos en casa. Porque si un día estarán ellos en este lugar. Y no queremos que nuestros hijos estén en este lugar. Y por último, ¿habrá juicio? Sí. No solo resurrección, sino habrá juicio, como acabamos de ver aquí en Apocalipsis capítulo 20. Habrá un juicio terrible, un juicio sobre este mundo, sobre las naciones, sobre cada de aquel que ha cometido un pecado que se llama la incredulidad. Nadie podrá llegar a decir al cielo, Dios, yo me condené porque tú no me elegiste. Tú no me tomaste desde el principio, desde el vientre de mi madre. Entonces yo me condené. Tú tienes la culpa porque no me escogiste. Eso no es cierto. ¿La elección está en la Biblia? Sí. Eso es doctrinal. Está ahí. Dios escogió para sí algunos. A David lo escogió desde el vientre. Él dice, desde el vientre de mi madre. Ahí está. Lo escogió. Pero hay una responsabilidad ante la cruz. La cruz está aquí. ¿Su responsabilidad cuál es? Decirle sí o no. Dios lo elige, puede elegirlo por su gracia, pero usted tiene que tomar una decisión, también tiene una responsabilidad. Entonces no podemos decirle a Dios llegar al cielo y decir, no, tú me condenaste, tú no me hiciste la culpa, ¿no es cierto? Mucha doctrina hay de eso. Muchos ni siquiera predican el evangelio ni evangelizan porque creen que eso se debe hacer porque Dios ya escogió a sus salvos. Eso no es cierto. Entonces el Señor me hubiera dicho, ir por todas las naciones y que predicar el evangelio y bautizándolo y hacer discípulos. No tendría razón esas palabras, serían huecas, serían absurdas.
¿Tenemos una responsabilidad individual? Sí. ¿Tenemos una responsabilidad colectiva? Claro, presentar el Evangelio. A Jesucristo lo tienen que conocer de primera mano. No hay nada que hacer. Veamos y terminemos en Tito, libro de Tito esta mañana. Tito capítulo, Tito 2, por favor. Tito 2. Tito capítulo 2. ¿Sí? ¿Qué esperamos nosotros? Me perdí Tito. Estoy acá. Tito, capítulo 2. Pablo, retomando esto, escribiéndole a Tito, te recuerda algo maravilloso. Te recuerda que también tenemos esas promesas como lo Dios le hizo al profeta Daniel, que él un día volvería a su tierra y Cristo dijo que un día él volvería a llevarnos. Esperamos el rapto de la iglesia y espero que usted lo acepte y lo tenga claro en su mente. Daniel le fue prometido volver a su tierra, a nosotros Cristo nos volvió a prometer que vendría por nosotros. Voy a volver, fui al lugar, es el Señor que fue a preparar lugar para nosotros, para volver y tomaros y para que donde yo esté, estéis vosotros. ¿Dónde está el Señor ahorita? En el cielo, a la diestra del Padre. Él quiere que estemos allá. Ese es su deseo. También le prometió que habría una resurrección. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que vamos a resucitar. No estaremos con este cuerpo mortal lleno de dolores, pesares, tristezas, sino que estaremos en gloria, no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, dice la Escritura. Qué lindo. Vamos a resucitar. Y dice que seremos con cuerpos, ¿qué? Glorificados. Pero lo último es que tenemos una esperanza. Mire lo que le dice Pablo a Tito en capítulo 2, versículo 13, para terminar. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué estamos aguardando? Yo no sé usted esta mañana que está aguardando, pero espero que usted esté aguardando la esperanza bienaventurada. Cristo vuelve y deseo de todo corazón, si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, hoy es la gran oportunidad de recibirlo, de ponerlo en su corazón, de hacerlo una realidad. Y luego de recibirle, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy ahora tu siervo. Señor, yo me esclavizo a ti por amor. Y simplemente, Señor, lávame, límpiame de mis pecados y ahora hazme caminar en santidad. Y permíteme, Señor, ser la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a caminar en esta tierra por fe y no por vista. Y a esperar la esperanza bienaventurada del Señor Jesucristo. No sé si el próximo domingo nos veamos, pero si no, nos vemos en el cielo. Y allá será maravilloso. Amado Padre, gracias, Señor, esta mañana que nos has dado. Gracias, Señor, por las promesas al profeta Daniel que nos anima. Él vio de lejos nuevamente regresar a su tierra, nosotros vemos de lejos ir al cielo. Él dio, Señor, la promesa de su resurrección, nosotros tenemos la promesa de la resurrección. Él vio con temor y dolor el juicio que se cernía sobre el mundo. Hoy, Señor, tenemos tu palabra que nos habla claramente que hay
primera resurrección para vida y una segunda para condenación. No hay términos medios, no hay nada diferente, no hay limbo, no hay nada gris, o es A o es B. Señor, permítenos que todos los de hoy, que estamos acá, estemos en la primera resurrección para vida. Que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, mi esposa, mi esposo, me acompañen en la primera resurrección. Que no se queden, Señor, para la segunda de condenación. Ayúdanos, Señor, a proclamar el Evangelio como lo hizo Daniel, el muy amado por ti, Señor, el muy amado, el que siempre, Señor, te sirvió, te amó y nunca reclamó nada para sí. No hubo un reclamo, no hubo un dolor, una amargura. A pesar de estar en el foso de los leones, simplemente dio gracias por todo. Pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde.